Elena vivía en el segundo 42 de cada minuto, siempre corriendo, siempre a punto de llegar tarde a un lugar donde no quería estar. Era una madre soltera con 2 soles a su cargo. Leo, de 6 años, que coleccionaba piedras como si fueran tesoros, y la pequeña Sofía, de 3, cuya risa era el único combustible que mantenía a Elena en pie. Su vida era una coreografía de facturas vencidas, zapatos remendados y el persistente aroma a café barato que intentaba disimular el cansancio de sus ojeras. No buscaba amor. El amor para ella era un lujo que ocupaba un espacio que prefería llenar con un litro extra de leche. El encuentro ocurrió de la manera más absurda e insólita posible, en el depósito de objetos perdidos de una estación de tren a las 11 de una noche lluviosa. Elena había olvidado allí la mochila de Leo, que contenía su inhalador para el asma y su peluche favorito. Al llegar, jadeando, se encontró con que la ventanilla estaba cerrada, pero un hombre estaba sentado en el suelo, desarmando un viejo ventilador con la precisión de un cirujano. Tenía el cabello revuelto, una chaqueta que había visto mejores décadas y una caja de herramientas que parecía ser su único patrimonio. «Está cerrada, pero si esperas 10 minutos, el guardia vuelve de su ronda. Le debo un favor y te abrirá», dijo el hombre sin levantar la vista de los cables. Elena se sentó a una distancia prudente, abrazando su abrigo húmedo, observando cómo aquel extraño devolvía la vida a un aparato que todos habrían tirado a la basura. Hablaron poco, pero el silencio no fue incómodo. Era un silencio de 2 personas que conocen bien el peso de la soledad. Él se presentó como Samuel, un electricista que vivía al día, durmiendo en un taller que apenas podía costear. Cuando el guardia llegó y Elena recuperó la mochila, se dio cuenta de que Samuel no se iba a ninguna parte. Simplemente se quedaba allí porque el pasillo de la estación estaba más caliente que su propio cuarto. Elena, movida por un impulso que no supo explicar, sacó un sándwich envuelto en papel aluminio de su bolso y se lo extendió. «Gracias por la compañía», dijo ella con una timidez que no recordaba poseer. Samuel la miró con unos ojos que, a pesar de la carencia, reflejaban una dignidad inquebrantable, y aceptó el gesto con una inclinación de cabeza. Esa noche, Elena caminó a casa sintiendo algo extraño en el pecho, una pequeña chispa que no era preocupación por el alquiler. Se dio cuenta de que Samuel era como ella, un sobreviviente que encontraba belleza en las cosas rotas. No había habido promesas, ni flores, ni cenas caras, solo un encuentro entre 2 sombras bajo la luz fluorescente de una estación olvidada. Pero en la manera en que él había acomodado sus herramientas al despedirse, Elena vio un orden que ella anhelaba desesperadamente en su propia vida de caos. Al llegar a su pequeño apartamento, vio a sus hijos durmiendo y por primera vez en años no sintió el peso del mundo como una condena. Se quedó pensando en aquel hombre que reparaba ventiladores en la oscuridad de la noche. Se preguntó si él también estaría pensando en la mujer que regalaba sándwiches bajo la lluvia. Fue un encuentro insólito, sí, pero las mejores historias no suelen empezar en palacios, sino en los rincones donde la gente común se reconoce en el otro. Samuel empezó a aparecer en la vida de Elena de forma casi imperceptible, como una marea suave que se niega a retroceder. Un sábado apareció en su puerta con una bolsa de herramientas y un paquete de galletas para los niños. Se había enterado por una conversación fortuita que el grifo de la cocina de Elena goteaba desde hacía meses. No pidió dinero, ni siquiera un café. Simplemente se puso a trabajar mientras Leo le observaba con ojos curiosos. En 2 horas, no solo arregló el grifo, sino que ajustó la puerta que chirriaba y cambió un enchufe que era un peligro latente. La situación económica de Samuel era precaria. A veces solo hacía una comida al día para poder comprar los repuestos que necesitaba para sus trabajos eventuales. Sin embargo, su apoyo hacia Elena no era financiero, sino estructural. Él le regalaba tiempo, ese recurso que a ella siempre le faltaba. Se encargaba de recoger a los niños del colegio cuando Elena tenía que hacer horas extras, o pasaba las tardes ayudando a Leo con las tareas mientras ella intentaba organizar las cuentas. Samuel no tenía oro, pero tenía manos que sabían sostener y hombros que sabían proteger. Elena, por su parte, empezó a cocinar porciones un poco más grandes, inventando excusas para que Samuel se quedara a cenar casi todas las noches. «Me sobró estofado, Samuel, y los niños no pueden con todo», decía ella, aunque ambos sabían que era una mentira piadosa para cuidar el orgullo de él. En esa mesa pequeña y desgastada se forjó un vínculo que el dinero no podría haber comprado jamás.
Compartían historias de fracasos pasados y sueños pequeños, como el de tener una caja de ahorros con 3 ceros o unas vacaciones en una playa que no fuera de cemento. Sin darse cuenta, el amor empezó a germinar entre las grietas de sus dificultades, como una planta que crece en el asfalto. No hubo una declaración formal, sino una serie de gestos que hablaban más fuerte que cualquier poema. Una mano que rozaba a la otra al pasar un vaso, una mirada de complicidad cuando Sofía hacía una travesura. Elena se descubrió a sí misma sonriendo frente al espejo y Samuel empezó a silbar mientras trabajaba en el taller. Eran pobres de bolsillo, pero estaban empezando a ser inmensamente ricos de espíritu. Una noche, mientras los niños dormían y ellos compartían un té tibio, Samuel le confesó que nunca había tenido una familia propia y que el taller era su única patria. Elena le tomó la mano, sintiendo los callos de sus dedos, y le dijo que la familia no siempre es la que comparte la sangre, sino la que decide no soltarse cuando llega la tormenta. Fue el primer beso, un beso que sabía a té y a esperanza, un pacto silencio de que a partir de ese momento la carga se dividiría entre dos. Sin embargo, la realidad no se volvió mágica de la noche a la mañana. Las deudas seguían allí y el invierno estaba por llegar, pero había una diferencia fundamental. Elena ya no sentía que estaba caminando hacia el abismo. Tenía a Samuel y Samuel tenía a ella, y juntos descubrieron que el apoyo más grande no es el que te saca de la pobreza, sino el que te da la fuerza para luchar contra ella sin perder la sonrisa. Se enamoraron no por lo que tenían, sino por lo que eran capaces de construir con la nada. El invierno llegó con una crueldad inesperada, trayendo consigo una racha de mala suerte que puso a prueba los cimientos de su amor. Elena perdió uno de sus trabajos a tiempo parcial, y la calefacción del apartamento se averió definitivamente, dejando las habitaciones con un frío que calaba los huesos. Samuel, por su parte, tuvo un accidente menor en el taller que le lastimó la mano derecha, impidiéndole trabajar durante 2 semanas cruciales. El miedo, ese viejo conocido de Elena, regresó con fuerza, amenazando con devorar la paz que tanto les había costado construir. Pasaron días de hambre real, de esos donde la cena consiste en una sopa de pan y agua, y los niños tienen que dormir juntos bajo 4 mantas para no enfermar. Fue en esos momentos de oscuridad total donde el carácter de Samuel brilló con más fuerza. A pesar de su mano vendada, se las ingenió para fabricar una estufa improvisada con latas y velas. Él no se quejaba. En lugar de eso, inventaba juegos para que Leo y Sofía no notaran que la despensa estaba vacía, convirtiendo la escasez en una aventura de campamento dentro del salón. Elena, exhausta y al borde del llanto, le preguntó una noche si no se arrepentía de haberse quedado con una mujer que solo traía problemas y 2 bocas que alimentar. Samuel la miró con una ternura infinita, le acarició el rostro con su mano sana y le recordó que los problemas ya estaban allí antes de que él llegara. No estoy aquí para que me des una vida fácil, Elena. Estoy aquí para que nuestras vidas dejen de ser difíciles por separado, le dijo con una firmeza que disipó todas las dudas. Ese fue el momento en que Elena entendió que el amor no es un puerto de llegada, sino el barco que te permite navegar. Decidieron unir fuerzas definitivamente. Samuel dejó el alquiler del taller y se mudó al pequeño apartamento, usando sus pocos ahorros para comprar una máquina de coser de segunda mano para Elena. Ella siempre había sido hábil con la aguja, y juntos idearon un pequeño negocio de reparaciones de ropa y electrodomésticos que ofrecían a los vecinos a precios módicos. La sala se convirtió en un taller híbrido donde el olor a aceite de motor se mezclaba con el de la tela nueva, y donde el sonido de la máquina de coser era el latir de un nuevo comienzo. Poco a poco, los vecinos empezaron a confiar en la pareja de los milagros, como los llamaban por su capacidad de arreglar cualquier cosa por poco dinero. No se hicieron ricos, pero la despensa dejó de estar vacía, y Leo pudo tener sus zapatos nuevos para el colegio. Cada moneda que entraba se celebraba como una victoria en el campo de batalla, y cada noche, antes de dormir, hacían un recuento no de lo que faltaba, sino de lo que habían logrado conquistar juntos. Pasaron trabajo, sí, pero fue un trabajo que no los desgastó, sino que los pulió como a 2 piedras preciosas. La resiliencia de Elena y la ingeniosidad de Samuel crearon una sinergia que los niños absorbieron como esponjas, aprendiendo que la dignidad no depende de la cuenta bancaria. Leo empezó a ayudar a Samuel a organizar los tornillos, y Sofía jugaba con los retales de tela de su madre, creciendo en un hogar donde el amor era la capa que los protegía del frío. Habían sobrevivido a la tormenta más dura, y lo habían hecho sin soltarse la mano,
entendiendo que el verdadero éxito no es no caer, sino tener a alguien que te ayude a levantarte antes de tocar el suelo. 5 años después, la estación de tren en donde se conocieron seguía allí, pero Elena y Samuel ya no eran las mismas personas que se refugiaban de la lluvia en sus pasillos. Ahora son dueños de un pequeño local comercial que se llama El Refugio, una combinación de taller de reparaciones y tienda de arreglos textiles que es el corazón del barrio. Ya no corren para llegar al segundo 42. Ahora caminan juntos, disfrutando de cada paso, sabiendo que el suelo que pisan es firme porque ellos mismos lo construyeron con paciencia y sacrificio. Leo ya es un adolescente que ayuda en el negocio después de clase, habiendo aprendido de Samuel que la mayor herramienta que un hombre puede poseer es su propia palabra y su honestidad. Sofía corre por el local con vestidos hechos por su madre, rodeada de clientes que no solo vienen por un arreglo, sino por la calidez que emana de esa familia.